Hola a todos, soy Jerónimo de Carmen y hoy vamos a ver para todos los que estáis iniciando en la guitarra flamenca lo principal que tenemos que saber a la hora de ejecutar las técnicas, las posiciones tanto de la mano derecha como de la mano izquierda. Y empezamos. Bueno, pues lo primero de todo, lo primero que tenemos que saber de todo es cómo colocarnos la guitarra. ¿Cómo nos colocamos la guitarra? Veis que la parte de la madera aquí del aro, que se llama, tiene una curva, pues la apoyamos en la pierna derecha, normalmente. Hay otra gente que la apoya en la pierna izquierda. Lo apoyamos a la derecha y en el flamenco es muy típico, en los clásicos se sube la pierna sobre algún taburete pequeño, pero en el flamenco normalmente lo que hacemos es cruzar la pierna. Cruzamos la pierna, se queda más levantada y queda más apoyada la guitarra aquí en esta parte. La manera de colocarnos: el brazo derecho, apoyamos lo que es el bíceps, lo apoyamos aquí en la parte más ancha de la guitarra. ¿Cómo ponemos la mano derecha? Si os fijáis, lo que tenemos que hacer es, sin mover el brazo, o sea, lo que es el bíceps lo dejamos aquí apoyado, movemos el brazo, dejamos la mano así para abajo, lo que es la muñeca, dejamos la mano y solo giramos lo que es, ¿veis? El movimiento que estoy haciendo. ¿Ok? Los clásicos normalmente tocan así, con esta posición. En el flamenco es un poco más así, la postura correcta, ¿vale? Entonces, conforme está la mano abajo, subimos y le vamos dejando la forma de la muñeca y de la mano para colocar los dedos en la guitarra. Eso con respecto a la mano derecha, ¿vale? Luego ya para las diferentes técnicas que os voy a seguir explicando de ejecución, pues va a variar un poquito la mano a la hora de tocar, pero normalmente la posición estándar es esta para tocar arpegios, rasgueos y todo ese tipo de técnicas, ¿vale? Y la mano izquierda, sin forzar, porque al principio tendemos a poner el codo aquí para adentro, sin forzar, abrimos la mano, abrimos la mano sin estar forzando así, porque algunas veces a la hora de cuando estamos empezando, a mí me pasaba también, tendías a apretar fuerte los dedos para poder hacer que sonaran bien las cuerdas y se te mete aquí el codo aquí en la barriga prácticamente. Entonces tenemos que evitar ese tipo de tensiones y dejar la mano izquierda relajada para ir colocando los dedos, ¿vale? En este caso, pues yo que sé, una postura de mi menor, la menor, do mayor, ¿vale? Pero que no lo hagamos aquí, metido, ¿vale? Metido el codo aquí no, sino que esté hacia afuera. Y la guitarra, si podéis tenerla así en una estructura recta, está bien. Normalmente se tiende a subir un poquito así cuando uno está tocando también, no hay ningún problema, ¿vale? Y que la madera de la tapa de atrás esté pegando a tu pecho y esta parte de aquí esté pegando al muslo de tu pierna derecha o pierna izquierda. Unos lo hacen con la pierna izquierda también, no hay ningún problema. Siguiente tema importante a la hora de ejecutar con la mano izquierda y pulsar. Es muy importante que los dedos tengan como forma de media luna, porque si los ponemos así, dificultamos el sonido de las siguientes cuerdas. Vamos a poner, por ejemplo, un acorde de do mayor, ¿no? Do mayor. Si no pusiéramos los dedos así en forma de media luna, ¿veis? Como forma de media luna. Es muy importante, ¿por qué? Y con la yema, con la puntita de la yema, pisando cada cuerda que corresponda. Y lo más centrado al traste posible. Si este es el primer traste, no ponerlo aquí en el traste 1 encima, porque si no, no va a sonar bien. Ponerlo en el centro y así, en forma de punta y de media luna, ¿vale?
Y con los otros igual. El dedo 2, que no lo pongamos así porque si no ya suena mal. Entonces, forma de media luna y la punta de la yema que esté pulsando la cuerda. Y en el dedo 3, en este caso igual, para hacer la postura de do mayor, que esté en forma de media luna, ¿veis? Forma de media luna y la punta, ¿vale? Porque si no, si lo ponéis así, lo que hacemos es, le vamos a imprimir fuerza, vamos a meter el codo y todo ese tipo de cosas que os dije en la primera parte. Se mete el codo, se pone mal, no me suena, te enojas, te enfadas, te mosqueas y ya todo es un problema. Y eso nos ha pasado a todos. Entonces, lo ponemos así, en forma de media luna y con la puntita de la yema pisando la cuerda y lo más centrado en el traste. Y el pulgar por detrás, ¿veis? Que esté lo más centrado posible. Y cuanto más abajo ponemos el pulgar del mástil, cuanto más abajo se pone, es muy importante. ¿Por qué? Porque al ponerlo más abajo, abarcamos más con los dedos. Si tú pones el pulgar aquí arriba e intentas poner un do mayor, te va a costar la vida. Se puede, pero en el flamenco no se puede hacer eso. Ni en el clásico. Tú no puedes poner aquí el pulgar así. Lo primero porque el mástil es más ancho que en las guitarras acústicas con cuerdas de metal. Si lo veis en las guitarras acústicas, sí lo hacen. ¿Por qué? Porque el mástil es mucho más pequeñito y les da opción a poder jugar con el pulgar por detrás. Pero en el flamenco y en la clásica no se puede hacer eso. Entonces, mi recomendación, pulgar por detrás, lo más centrado posible con respecto a los dedos, o sea que no lo tengamos aquí, así o así, porque si no tampoco vamos a hacer la presión exacta y justa para que no nos duela la mano ni la muñeca y hacer bien la ejecución de la cuerda que estemos queriendo tocar, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Pongo desde aquí para que lo veáis. Centrado, que no esté encima de centrado, centrado y forma de media luna y centrado. Al principio yo sé que es complicado y cuesta. Y el pulgar por detrás también centrado. Un poquito más abajo si queréis, pero nunca aquí arriba, ¿vale? Y que esté centrado. Y el codo que no esté así para adentro, dándonos en el estómago, sino que esté suelto para evitar que estemos con tensiones. El tercero, muy importante también, a la hora del problema que tenemos todos al inicio con el tema de las cejillas. Jero, que me cuesta la cejilla una vida, es que es muy complicado ponerla. Aquí mi recomendación es mucha paciencia, hacerlo muchas veces y vamos a jugar, por ejemplo, con el tema de un fa mayor, ¿no? Aquí hay que tener mucha paciencia para que suenen bien las cejillas, porque al principio del todo, cuando uno recién coge la guitarra, es muy complicado que te salga una cejilla. Yo creo que a prácticamente a nadie le suena una cejilla nada más coger una guitarra por primera vez en su vida. Es muy complicado y si lo puedes hacer, pues bendito sea, ¿no? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, en el fa mayor. Mi recomendación, como yo, con el paso de los años y de tantos alumnos que he tenido, y he visto que es la mejor opción. Para una cejilla, en este caso, poner el dedo 1 lo más pegado al traste, al hierro del traste, pero sin estar encima, ¿no? Porque ya sabemos que así no suena. Pero un poquito más pegado. ¿Vale? Y el pulgar por detrás, que esté o bien más cerca del dedo 1 o un poquito más centrado. No importa, al principio, ¿vale? Entonces, mi recomendación, vamos a poner un fa, ¿no? El fa sabemos que es así. Entonces, para iniciarnos y empezar a intentar que nos vaya sonando el fa, como he dicho, las posiciones. Primero, la mano, como ya sabéis, que vaya subiendo.
y nunca aquí encima de la boca de la guitarra. Nunca se toca aquí encima de la boca de la guitarra, en el flamenco. Se toca más atrás, entre la boca y el puente, ¿vale? Ahora, vamos poniendo el dedo 1 de cejilla. La mano que no esté rígida, que no tengamos tensión, para que no se nos meta el codo para acá y ese tipo de cosas. La menos tensión posible, en este caso, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tenemos tensión en el brazo, le metemos tensión al brazo, tendemos a meter el codo. Vamos a dejar relajada todo lo que es el brazo y dejar simplemente la tensión y la fuerza en lo que es la muñeca y la mano. Entonces, pulsamos lo más pegadito al traste, pero sin estar encima, porque si no, no va a sonar. ¿Y qué hacemos ahora? Ahora lo que hacemos es el pulgar por detrás. Cada uno tiene que ir acomodándose a su manera, que él vea, siempre y cuando no esté así, ni esté así, sino una apoyo por detrás del pulgar que esté lógico, que esté o bien cerca del dedo 1 o en el medio, ¿vale? Como digo siempre, y abajo, un poquito más abajo, que no esté aquí arriba. Entonces, y vamos probando. Por ejemplo, para el fa, ¿qué hacemos? Pues vamos dando cuerda por cuerda. A mí me suena porque ya le tengo cogido el truco. Pero al principio vamos a estar así. También que no esté el dedo así. Que no pongamos el dedo así muy arriba. Porque no, si no la fuerza no se va a imprimir bien. Os recomiendo que el dedo sobresalga un poquito de la última cuerda de la sexta, ¿vale? Nada más, ¿vale? Para que tengamos la comodidad de la división de la falange, ¿vale? La división de la falange del dedo no esté dando, si podéis, en ninguna cuerda exactamente. ¿Por qué? Porque si se mete una cuerda aquí, en esta falange o en esta, sobre todo en esta, va a impedir que suene clara la cuerda. Si no, os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, voy a poner así, y aquí la cuarta la tengo justo en la falange del dedo 1. Entonces, mirad, no, aunque si aprieto mucho, como el dedo y la cuerda está justo aquí en la falange del dedo, ese hueco va a impedir que suene clara y nítida la cuerda. Entonces, si podemos evitar que cualquiera de las dos falanges, en este caso la última, que es esta de aquí, este hueco es el más problemático normalmente, porque este está más lleno, este sí está con hueco normalmente. Entonces, si evitamos que una cuerda entre aquí, va a ser lo mejor, porque si no, esa cuerda no va a sonar limpia, ¿vale? Entonces, vamos acomodando los dedos y haciendo la presión, el brazo, que intentemos que no esté en tensión, simplemente que hagamos la fuerza aquí, de aquí, ¿vale? De aquí la fuerza para apretar con el pulgar y el dedo 1, ¿ok? Y sin tenerlo en posiciones raras. Lo ponemos aquí, centrado y abajo. No muy abajo tampoco, porque no vamos a tener mucha presión, sino en el medio. Lo ponemos y eso nos va a costar, pero va a haber un momento que sonarán todas. Ya una vez que nos suenan todas aquí, ya ponemos el segundo dedo del fa. ¿Que nos suena bien? Pues ya nos vamos, siempre y cuando estemos haciendo, como os digo siempre, en forma de media luna y la punta del dedo pisando la cuerda. Y aquí en este caso, centrado, ¿vale? Ya nos suenan estos dos bien. Pues ya nos pasamos al siguiente,
que es el dedo 3 en la quinta cuerda, en forma de media luna igual, y la punta. Y ya que nos salen los 3, pues ya nos vamos con el cuarto a lo mismo. Esa es mi recomendación. Empecemos con el primer dedo de la cejilla. Hasta que no suene bien, no vamos colocando los demás dedos. ¿Que nos sale bien el primero? Ya el segundo. Luego el tercero. Y luego el cuarto. Y así veréis cómo os resulta menos complicado poder hacer que os salgan las cejillas. Siguiente técnica. En el flamenco, pues el pulgar es muy importante. Entonces, ¿cómo hacemos el pulgar? De la mano derecha se puede hacer de varias maneras. Hay gente que lo toca así, con la mano más pegada, y gente que lo toca así, para darle más fuerza. Yo normalmente, para hacer tema de pulgar, cuando le quiero imprimir fuerza, separo la muñeca así, para darle fuerza e intensidad. ¿Vale? Cuando no quieres darle tanta intensidad, no hace falta separarlo tanto, sino cuando vas a tocar más suave, que no esté tan salido, ¿vale? Que no esté tan salido. Y normalmente en el flamenco lo que se hace es, se suele apoyar a la siguiente cuerda. ¿Vale? Entonces, el tema del pulgar. Que no queremos darle tanta fuerza, no hace falta sacar tanto la mano. Digo por mi experiencia, lo que sí sé es que cuando tú sacas un poco el pulgar así, le da más fuerza y más intensidad y más movimiento. Y aquí es brazo lo que tienes que mover. No muy exagerado. Y cuando quieres darle tanta fuerza, sin estar tan separado, un poquito más así. Cuando quieres hacer las cosas más sencillas, quieres darle más dulzura a esa parte, pues no hace falta sacar tanto la mano para darle tanta fuerza. ¿Veis? También le puedes dar fuerza así, pero de esta manera lo que hacemos es que le imprimimos más fuerza, como si estuviéramos con una púa de guitarra eléctrica y todo eso. Así se le da más fuerza que así. Así es más complicado darle fuerza. Así le da más fuerza, así menos. Para cosas más tranquilas, así, apoyando, y que son más fuertes, ¿vale? Otra manera de posición importante en el flamenco, la técnica del picao. La técnica del picao, sí, como ya sabéis, normalmente es apoyando sobre la cuerda siguiente. Vamos apoyando. Aquí en este caso, el tema del picao es muy relativo. ¿Por qué? Porque mucha gente lo hace así, en forma de media luna, otros lo hacemos así, otros lo hacen así. Hay muchas maneras de tocar el picao y que uno se acomode a tocar el picao. Realmente no hay una posición exacta que digas el picao se tiene que tocar así porque si no, no se puede tocar picao. O así, por ejemplo. O así. A mí se me hace más fácil tocar así el picao. Algunas veces así. Según para qué también. Entonces, la mano apoyada entre la boca de la guitarra y el puente. Que queremos tocar cosas más tranquilas, con más dulzura, nos vamos más pegado un poquito a la boca. Que queremos tocar cosas con más fuerza y que el picao suene
flamenco, flamenco y estridente, más para abajo, pegado al puente. ¿Veis? Entonces aquí suena más suave, más dulce. O aquí. Y aquí suena más. ¿Veis? Suena con más fuerza, más estridente. Si nos pegamos más al puente. Aquí cosas más tranquilas, más dulces. Y aquí suena con más fuerza y más seco, como se suele tocar muchas veces en el flamenco, ¿vale? Entonces el tema del picado, como os digo, con tranquilidad. Según donde estemos tocando. Aquí más tranquilo, más suave, más dulce, y aquí con más fuerza y con más garra. Y normalmente cuando tocamos picado, pues yo normalmente apoyo la mano, el pulgar en la sexta, y según voy subiendo tengo apoyado el pulgar. Hay gente que no lo apoya, yo en este caso pues lo aprendí así, apoyando el pulgar en la sexta cuando estoy en la primera, y voy subiendo el pulgar por la madera, ¿veis? Lo voy subiendo por la madera. Y luego bajo y me acomodo otra vez a la sexta cuerda. ¿Va? Que alguna vez hacemos. Yo tengo la costumbre de apoyar. Hay gente que no apoya. Yo apoyo porque para mí es más. Le doy más fuerza cuando tengo una sujeción. Le doy más fuerza al picado, sobre todo cuando lo hago aquí abajo. Y hay gente que se acostumbra a no apoyar. ¿Qué os puedo decir en este aspecto? Pues lo que sea más cómodo para vosotros. Si os es más cómodo apoyando, pues apoyando, no va a haber problema. Otra cosa importante y que tenemos que tener muy en cuenta, cuando estamos haciendo una escala, la mano izquierda, pues normalmente al principio pues dice, oye, es que no... Cuando paso de una cuerda a otra, al levantarme suena la cuerda anterior. ¿Por qué? Si estamos tocando una escala, por ejemplo, ¿vale? Si estamos tocando esa escala, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer para que no suene? Porque si hacemos así, ¿veis? Está sonando siempre, sobre todo al bajar, está sonando siempre la última cuerda. Cuando soltamos, esa está sonando al aire. ¿Por qué pasa eso? Porque no tenemos que levantar el dedo hasta que no le vayamos a dar a la siguiente cuerda. Mirad, os hago el ejemplo. Eso está bien. Si levantamos antes de darle a la siguiente cuerda, nos va a sonar al aire. ¿Veis? Ya está sonando. Debemos de dejarlo justo cuando le vayamos a dar a la siguiente cuerda, es cuando levantamos, y así vamos a evitar que suene. Mirad, lo voy a hacer otra vez desde arriba, que normalmente es cuando más pasa esto. Jero, estoy haciendo una escala y termino de darle aquí y me suena la cuerda al aire antes de pasar a la siguiente. ¿Por qué es? Por esto. Si soltamos antes de darle a la siguiente, pues ya va a sonarnos esta al aire. Entonces nos va a sonar. Eso va a sonar. ¿Qué hay que hacer? Muy lento, lo voy a hacer. Dejamos apoyado y justo cuando le vamos a dar a la siguiente, soltamos. ¿Veis? Eso es. ¿Veis? Estoy soltando justo cuando ya le estoy dando a la siguiente cuerda. ¿Veis?
Si no lo hago así, pasa esto. ¿Veis? Está sonando esa cuerda al aire, que no tiene que sonar. Entonces, justo antes, en el momento, no soltar antes de que le vayamos a dar a la siguiente cuerda. Estamos tocando la sexta. Cuando terminemos de dar la sexta, no levantamos el dedo de la figura de esa escala hasta que no demos a la quinta en este caso. Mirad, muy lentito. Sobre todo, para arriba no, porque no suele pasar, porque en este caso, como damos la cuerda al aire, pues ya está al aire. Pero sobre todo cuando vamos para abajo, aquí hacemos, no pasa nada. Porque para subir estamos dando las cuerdas al aire. Pero para bajar la escala es cuando tenemos ese problema, que hacemos así. Y suena al soltar esa cuerda al aire, y no queremos eso. ¿Cuál es la manera de que no pase? Como os estoy explicando. 1, 3, dejamos el 3 ahí apoyado, y hasta que no le vayamos a dar a la quinta cuerda al aire, no soltamos ese dedo 3 para que no nos suene al aire. La siguiente técnica muy importante en el flamenco, la alzapúa. ¿Cómo hacemos la alzapúa? La alzapúa, estamos en el movimiento que os digo siempre, de colocar la mano. Y a la hora de tocar la alzapúa, por ejemplo la de Paco de Lucía, ¿va? No hacemos movimiento de brazo. O sea, no hacemos... Eso no es correcto. Es movimiento de muñeca, ¿vale? Hacemos ya. Y un poquito hacia afuera el pulgar, ¿vale? No así. La alzapúa no se hace así. Eso no es correcto. Lo más correcto es hacerla con el pulgar y el brazo un poquito sacado así, la muñeca, y movimiento de muñeca. No lo hacemos así porque no le imprimimos fuerza y es muy inseguro. Tocarlo así con el pulgar, como os dije, la técnica de tocar de pulgar, que tocábamos suave. Esa postura no es la correcta. La más correcta es sacando un poco el brazo, o sea, la muñeca, y haciendo movimiento de muñeca, ¿va? Estoy haciendo movimiento de muñeca principalmente, y con el brazo un poquito, lo que es como si fuera un poquito especie de entre medio triángulo, ¿vale? Que no sea así pegado, va a ser la alzapúa, porque si no, no le imprimimos fuerza, sino un poquito sacado para darle fuerza. Y movimiento de muñeca, eso es principal. Así no, así sí. Y así le damos más fuerza a lo que es la técnica tan importante del flamenco, que es la alzapúa. Y, como ya sabéis, se suele tocar una cuerda y bajar y subir. Pero movimiento de muñeca, nunca el brazo. Así no. Brazo no se mueve. El brazo se queda quieto y el movimiento de muñeca. Siguiente técnica muy importante en el flamenco, el abanico o rasgueo de pulgar. Con el abanico o rasgueo de pulgar, si veis, no estoy haciendo, nunca se hace movimiento de brazo tampoco. Es como el tema de la alzapúa.
Así no es correcto, ¿vale? No movemos el brazo se queda quieto y tiene que ser movimiento de muñeca. Y dándole suave a las cuerdas, no dándole exageradamente, sino suave, pero con intensidad, ya sea con el medio, con el anular o con el índice. Índice, medio, anular, o con los 3, o con 2, 3, o de uno en uno. Pero si veis, estoy haciendo movimiento de muñeca, sin mover el brazo. Eso es muy importante también. Este es el movimiento de la muñeca. No movemos el brazo. Yo tengo la costumbre de hacerlo con el dedo medio, otros lo hacen con el índice. Incluso con el anular, ¿va? Pero movimiento de muñeca. Y dándole suave a las cuerdas y siempre, como digo siempre, entre la boca y el puente. Otra técnica muy importante en el flamenco, los rasgueos. Hay muchos tipos de rasgueos, pero mi recomendación, apoyamos, como os digo, la mano. Y yo lo que hago es, para iniciarme, lo que aprendí es, desde aquí, de la parte esta ancha del pulgar, agarro los dedos para darle fuerza. Un poquito de aquí y un poquito de la parte esta del pulgar. Entonces, y así le imprimo fuerza. Y siempre entre la boca y el puente. ¿Y veis la posición de la mano? No la tengo así, sino así. ¿Ok? Y apoyando el pulgar en la sexta cuerda. Al principio, para darle fuerza. Como yo lo he estudiado siempre y no ha habido nunca ningún problema, es apoyando. Apoyo en la sexta cuerda según me convenga o en la quinta según el acorde que esté dando. Pero si tienes un apoyo, le vas a imprimir más fuerza, ¿vale? ¿Vale? Parraqueo. Otra técnica muy importante en la guitarra flamenca, pues son los arpegios. En este caso, arpegio completo, en tercera, segunda y primera, sería índice, medio, anular, medio, índice. Pulgar. ¿Veis? Entre la boca y el puente. Aquí no, ni aquí tampoco, sino más en medio. Y que la mano no se mueva. Y apoyo el pulgar en la siguiente cuerda y tiro un poquito hacia afuera de las cuerdas. Diferente al picado, que el picado ya sabemos que es así, apoyando. Por ejemplo, hay guitarristas que hacen el arpegio, tienen una técnica que hacen arpegio picando. Y le dan más fuerza. Pero el arpegio normal y básico es hacia afuera. Por ejemplo. Y veis, la mano no la tengo así. Ni separada, sino
la sexta, separo el pulgar y subo otra vez. En el tema del arpegio hay guitarristas que separan el pulgar, otros que lo dejan pulsado como yo. Ahí es como más os convenga a cada uno realmente. No quiere decir que porque separéis el pulgar está mal, ni porque lo dejéis apoyado esté mal. Ahí lo que más os convenga a cada uno, ¿no? Y en diferentes ejercicios, según para lo que sea, para el palo que sea, pues os conviene más dejarlo apoyado o no. Yo unas veces lo apoyo, otras veces no apoyo el pulgar. Otra técnica muy importante en la guitarra flamenca es el trémolo. En el clásico se suele hacer de 3, en el trémolo del flamenco se suele hacer de 4 notas. En este caso, el trémolo en el clásico serían 4 notas contando con el pulgar, y en el tema del flamenco serían 5 notas contando con el pulgar. Es muy parecido a poner la mano en el arpegio, no sacando el brazo, sino dejándolo así, para tocar suave con el pulgar. No hace falta darle así para imprimirle fuerza, como os dije, del tema de la fuerza en el pulgar. Aquí no tenemos que imprimirle esa fuerza realmente. Y es como si estuviéramos haciendo arpegio, pero en una cuerda. Entonces, ¿qué dos maneras hay que se puede hacer arpegio? Que yo tengo, sería P-I-M-A-I, I-M-A-I, que sería índice, medio anular, índice, sería. O medio anular, medio índice. Y la manera de tocar, como si estuviéramos haciendo arpegio, pero en una cuerda. Unos lo hacen índice, medio anular, índice, y otros se hace medio anular, medio índice. El que más os convenga. El más utilizado normalmente es índice, medio anular, índice. Pero yo también utilizo, por ejemplo, mucho medio anular, medio índice. Y otra técnica muy importante en la guitarra flamenca es el golpe normalmente del anular o del índice en la madera. ¿Cómo se hace el golpe del dedo anular en la madera? Mirad, el movimiento que yo utilizo es como si estuviéramos abriendo una puerta, el pomo de una puerta, y girándolo. Ese es el movimiento al principio. Por ejemplo, cuando queremos darle a las cuerdas con el índice y golpear con el pulgar, el anular en la madera, es este movimiento. ¿Veis? Al principio es muy complicado, hasta que sale bien, pero con paciencia y lentito, todo sale muy bien. Le imprimimos fuerza y hacemos el movimiento como de un pomo abriendo una puerta de una madera. El alzapúa. Cuando damos con el pulgar, es más. Es menos exagerado que con el índice, pero también hay que hacer este pequeño movimiento, ¿vale? Para que dé el anular en la madera, en la parte de abajo, en esta parte. Pulgar y el índice, que son las maneras más comunes de golpear la madera. Cuando damos con el pulgar, por ejemplo, rupa, ¿vale? Y anular con el índice. Y luego la otra que se suele hacer también es golpe en la madera en la parte de arriba con el índice. Normalmente se suele dar. Aquí es muy importante que tengamos las distancias de las cuerdas
que no estén muy separadas las cuerdas. Si están muy separadas y damos arriba el castañazo con el índice, nos va a salir aquí hasta sangre en esta parte, porque al estar las cuerdas muy separadas, dificulta dar el golpe en la madera arriba, y cuando lo queremos hacer al estar tan separadas, lo que nos vamos a destrozar el dedo. Y no hay que hacerlo fuerte, hay que hacerlo suave, siempre y cuando suene un poquito. Apoyo así como si fuéramos a darle, apoyo un poco en el pulgar para que salga el dedo índice y suavemente le damos a las cuerdas. ¿Qué pasa? Que si están muy separadas nos va a doler mucho. Por eso en el flamenco las cuerdas también influye que se puede hacer ese tipo de técnicas, porque las cuerdas están más pegadas. Al estar más pegadas hay menos espacio entre la cuerda y la madera en esta zona para poder dar el golpe, y eso ayuda mucho a poderlo hacer y que no te duela y que no sea tan exagerado, porque si lo hacemos, si le damos fuerte encima y las cuerdas están muy separadas, nos vamos a reventar el dedo. Hay que hacerlo suave y con la uña para que suene, ¿vale? Y movimiento de muñeca igual, sin mover el brazo, sino la muñeca. Yo le suelo dar por aquí, algunos le dan por aquí, pero siempre y cuando, como os digo, es muy importante que las cuerdas estén pegaditas, porque si no, nos va a doler mucho. Y darle suave, con el dedo relajado, no darle fuertísimo ni nada de eso, porque si no te hace daño, sino algo que sea, que suene ese golpe. Yo no le estoy dando fuerte y está sonando el golpe, ¿veis? No dale así, porque si no te hace daño. ¿Vale? Y muy importante, todas estas técnicas tenemos que intentar siempre estudiarlas con metrónomo. El metrónomo es importantísimo para todo, para el trémolo, para la alzapúa, para el picao, para el arpegio, para el abanico, para el ejercicio de pulgar. Para todo es necesario el metrónomo. ¿Para qué? Para luego no tener vicios. Y si lo hacemos con metrónomo, vamos a ir exactos, vamos a controlar, vamos a tener seguridad, porque sin metrónomo luego las cosas no salen bien. Eso os lo recomiendo mucho. Nunca se os olvide utilizar el metrónomo para todo, sea para cualquier técnica que estéis estudiando. Y muy importante también, a la hora de hacer picao y tocar pulgar, que tengamos en el flamenco muy importante la uña. Entonces, que le demos con un poquito de uña y un poquito de yema. Por ejemplo, en el pulgar, un poquito de yema y de uña, y en el picao igual, un poquito de yema y de uña, ¿vale? Que de la cuerda. Eso es muy importante, porque una de las características en la guitarra flamenca es su brillo a la hora de tocar, y con las uñas provocamos ese brillo. Si no tenemos uñas, solo tocamos con la yema, suena opaca la nota. Con un poquito de yema y terminando en uña, a la hora de tocar hacemos que suene de esa manera brillante la guitarra flamenca.